Buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Iniciamos una semana de bendición, de victoria, que desde ya lo declaramos porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, de poder experimentar esa misericordia. Le invito para que oremos, Padre amado. Estamos agradecidos por tu inmenso amor, por la misericordia que a diario nos extiendes. Gracias por el tiempo que nos has permitido descansar, el tener un lugar donde recostar nuestra cabeza. Y ahora te pedimos que durante toda esta semana hables a nuestra vida a través de tu palabra para nosotros, Dios mío, tomar cada principio, aplicarlo a nuestra vida, porque creemos que la palabra tiene la propiedad de catapultarnos a niveles mayores y poder aplicar cada verdad, cada principio en nuestro diario vivir y poder alcanzar a ser familias como tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús bendigo cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que de seguro le va a bendecir mucho. Iniciamos durante toda esta semana, si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando o vamos a comenzar a estudiar. Le estaba diciendo vamos a seguir es porque la semana pasada les enseñé acerca de la importancia de la oración. En esta semana les voy a enseñar acerca de por qué debemos orar. Ese va a ser el tema. El Señor nos ha venido inquietando muy fuertemente acerca de la oración, de la disciplina de la oración, y lo estamos aplicando en la congregación. Hemos visto unos resultados extraordinarios y queremos bendecirle a todos aquellos en el mundo entero que escuchan esta palabra. ¿Por qué debemos orar? Lucas capítulo 11, versículo 1. Escuche bien. Y versículo 2 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo no les voy a explicar la oración modelo, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Simplemente voy a usar la respuesta que Jesús le dio al discípulo que estaba preguntando, estaba inquieto, estaba deseoso de que Jesús le enseñara a orar. Ahora, déjeme decirle primero esto, para definirle, para que le quede grabado a usted, ¿por qué debemos orar? La respuesta es porque la oración es el único medio por el cual podemos lograr una relación real y personal con Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. La oración es el único medio. La oración es el único medio. Entonces, lo importante que nosotros debemos entender, el por qué debemos hacerlo, el por qué debemos orar. Porque la oración es el único medio donde usted y yo podemos lograr entablar una relación real y personal con Dios. Jesús tenía la costumbre de hacer lo mismo, de apartar un tiempo para orar a su Padre. La Biblia dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Solo conocer esta primera introducción nos trae mucha revelación, porque siempre hay que buscar un lugar donde orar. Cada creyente, cada persona debe de tener un lugar. El texto dice, estaba Jesús orando en un lugar. Jesús tenía su lugar. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar de oración? Pastor, la verdad que no tengo un lugar. Tienes que tener un lugar. No, es que uno puede orar en cualquier parte. Sí, es cierto, está bien. Puedes ir a cualquier parte y orar en el carro, en cualquier lugar, pero debes de tener, en cualquier momento, quería decir, pero debes de tener un lugar donde tú oras al Señor.
Y cuando este discípulo vio a Jesús que tenía esa frecuencia, le dice algo y le dice: Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? La Biblia no registra cuánto ya llevaba caminando este discípulo con Jesús. Parece que tenía dificultades en saber orar. Y hoy en día, se lo digo como pastor por muchos años, la gente me dice: pastor, yo quisiera orar como ustedes oran. La verdad es que yo no sé orar. Es más, a los 2 minutos ya se me acaba el repertorio. Yo ya no sé qué decir. Comienzo dando gracias o diciendo algunas cosas o pidiendo perdón. Pero la verdad, llevo años en el evangelio y yo no sé orar. No sé cómo mantener una oración tan siquiera por 1 o 2 minutos. Entonces yo le invito para que usted entienda que a lo mejor este discípulo estaba sintiendo lo mismo. Señor, enséñame a orar. Juan también le enseñó a los discípulos cómo orar. Ahora, la respuesta que Jesús le dio a este discípulo enmarca una revelación muy poderosa para nosotros, porque note lo que Jesús dice. Ok, perfecto, les voy a enseñar cómo orar. Lo primero que ustedes deben de hacer, a quien tienen que dirigirse, Jesús les dijo: cuando oréis, decid. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos está dando una enseñanza muy poderosa aquí, y Jesús comienza diciendo: ustedes tienen que entender que tienen papá. Y esto es muy revelador. Cuando usted logra entender esta revelación de que usted tiene papá, que Jesús, en esa respuesta que le dio al discípulo, Jesús le dijo: vamos a arreglar este asunto de orfandad. Cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de abandono, de soledad, estamos hablando de separación, de aislamiento. Jesús dijo en Juan 14:18, le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Note esto, Jesús le dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué Dios quiere que entendamos esto? Porque hoy en día hay muchos hijos que crecieron y otros están en crecimiento y desarrollándose sin el amor y la seguridad que proporciona un papá a sus hijos. Los que han vivido esta experiencia tienen muchas dificultades para conectarse con Dios como papá, porque de alguna manera la gente puede recibir a Dios como Salvador, lo puede recibir como proveedor, lo puede recibir como Salvador, pero cuando le mencionan a que Dios es tu papá, como tiene la imagen deteriorada de lo que, porque fue un hijo quizás abandónico, experimentó la soledad, creció sin la paternidad, solo en separación, en aislamiento, tiene una mala experiencia con el papá terrenal y tiene dificultades para aceptar esa paternidad. Y lo lindo que Dios comienza enseñándonos a orar, pero diciendo: vamos a arreglar este asunto de orfandad. Cuando usted entiende esto: yo tengo papá, yo no estoy solo, Él ha prometido que no me va a dejar huérfano. ¿Sabe cuánta gente sufre y no ha podido avanzar ni desarrollarse por los vacíos? Y eso les produce hasta rebeldía, porque lamentablemente su papá los abandonó. Su papá dejó a la mamá sola. Una vez que quedó en embarazo, no quería saber nada, o estuvo un tiempo casada con ella y de un momento a otro se desapareció. Este hombre se desapareció y comenzó la mamá. Hay mamás luchando sola, levantando sus hijos, tratando de llenar ese vacío paterno que necesitan los hijos para desarrollarse
formalmente. Ahora, cuando usted sabe, Dios conoce la historia. Dios sabe que a lo mejor no te pudiste criar con tu papá o tu papá te abandonó y estás experimentando emocionalmente ese vacío, ese abandono, esa soledad, ese aislamiento que muchas veces te lleva a la rebeldía. La única manera de romper con ese espíritu de orfandad es ser llenos de la paternidad que Jesús nos dice que nosotros tenemos. Jesús le dijo al discípulo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso comienza a llenarles ese vacío. Ustedes tienen papá y Dios se presenta como papá. Él nunca te va a abandonar. Él va a cuidarte, te va a dar seguridad. A lo mejor viviste la experiencia de un papá muy abusivo. Quizás te abusó física y sexualmente. Quizás experimentaste mucho rechazo. Nunca recibiste un abrazo de un papá. Sabe, nosotros como pastores hemos tenido un sinnúmero de experiencias. Una vez ministrando en una congregación X que no voy a decirle, se me acerca, estaba hablando de la familia, hablando de enseñarles a hacer un altar familiar, y ese joven veía cómo mis hijos venían a mí, a la mamá, ya siendo adultos, y nos besaban, nos abrazaban, y él se vino llorando, y me dijo: pastor, le quiero decir algo. Yo nunca, ya un hombre de unos 25, 26 años me decía: pastor, yo nunca recibí un abrazo de mi papá. Yo no sé qué es recibir una palabra de un te amo, de un te quiero, un beso, un abrazo, como yo veo que usted hace con sus hijos. Esto me ha dolido. Yo me siento solo, y él luchaba con eso. Un hombre como estos que lucha con ese espíritu de orfandad va a tener problemas en su matrimonio. No va a ser capaz de relacionarse con sus hijos porque no recibió ni se le transmitió en su niñez esa necesidad. Por eso es importante que cuando usted ore, Dios comienza a llenarle esos vacíos. Y ese vacío de orfandad que quizás usted puede tener, es necesario que usted declare y diga: yo tengo papá. Mateo capítulo 7. Versículos 7 al 11, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Gracias, Dios, porque tenemos papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.